Hola hermano, ¿cómo están? Dios les bendiga otra vez aquí en su canal de Fe Examinada. Les pido que se queden, les pido que me acompañen en este tercer capítulo o en esta tercera parte hablando sobre la total depravación. Estamos examinando el tulip, como le puse a la lista de reproducción, examinando el tulip, ¿no? Y primeramente estamos en la total depravación. Este va a ser el tercer y último video. Tenemos que admitir, y lo he admitido de entrada, que esto no lo voy a acabar yo. O sea, yo no voy a terminar con esta disputa, ¿verdad? Hay personas que hasta el sol de hoy siguen diciendo que la Tierra es plana. Hay personas que hasta el sol de hoy creen que un hombre de 55 años se puede considerar una niña y sin problema. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de crearse en su mente países o lugares extraños, imaginarios, o crearse ideas, crear realidades que no superan muchas veces, ¿no? Entonces, cuando una persona decide seguir algo, y fanatizarse por algo es muy difícil sacarlo de allí. En este caso, y recordando unas palabras del doctor Ken Wilson que tanta polémica ha causado en las redes, ¿no? Él decía que las personas casi siempre cuando se les pone a elegir entre seguir el dogma o la tradición y escoger la Biblia, casi siempre se van por el dogma o la tradición. Si tú crees o tienes una perspectiva sobre un tema bíblico determinado y en el lugar donde tú predicas o donde tú asistes te dicen que no es así porque nosotros tenemos otra tradición, de pronto tú eres amilenial y donde tú asistes son dispensacionales, porque ellos tienen otra tradición, muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas tienden a abandonar su posición de dispensacional, de amilenial, para adherirse a la tradición del lugar donde están. Y cuando hay intereses económicos, cuando hay intereses ministeriales, pues eso se da mucho más, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que buscar la verdad bíblica, hermanos, y estamos aquí para eso. Estamos intentando, como lo he dicho en un principio, dialogar, reflexionar, discutir sobre este tema o este sistema que es tan, pues, estructurado, ¿no? Hecho de forma lógica o consecuentemente lógico, ¿no? Entonces, pero que admite discusión. Se supone que el protestantismo y la reforma ha levantado la bandera, ¿no? Del libre examen, de poder pensar, de la libertad de conciencia, cosa que no había en Roma o en la iglesia católica romana, pero que ahora en el protestantismo sí, ¿no? Y eso es algo que habrá que ponerle algunas comillas, porque muchas veces, incluso dentro de las iglesias reformadas, esa libertad de conciencia no existe. No puedes pensar por ti mismo, no puedes tomar decisiones sin que te expulsen o te quiten la membresía, ¿no? Y eso, bueno, tendrá sus pros y sus contras, ¿no? No vamos a discutir eso. Pero solamente para modo de introducción, ¿no? Estamos discutiendo el tema del tulip y de la total depravación como primer paso, ¿no? De estos 5 puntos. Este va a ser el tercer video sobre la total depravación. Y en este tercer video, en el primer video vimos definiciones, lo que pensaban algunos calvinistas, la importancia que tiene este tema de la total depravación para el sistema calvinista. En el segundo video hablamos sobre analogías que usan los hermanos calvinistas para simbolizar o de una manera mostrar vívidamente cómo es que es la total depravación se hace efectiva o acciona en la vida del hombre, ¿no? Entonces vimos 3 analogías, que fue la analogía del muerto, de la persona muerta físicamente, de la persona recién nacida, ¿no? Todo esto para mostrar que el hombre es incapaz a la hora de ejercer fe, de aceptar el evangelio, algo que es sumamente extraño porque la Biblia siempre y el Nuevo Testamento siempre habla al hombre a que se arrepienta, a que el hombre accione, busque, se arrepienta. Es más, Pablo en Hechos 17 dice que Dios creó a los hombres de una sangre para que lo busquen, que le ha fijado sus tiempos y sus habitaciones para que lo busquen. Entonces, amado hermano, estamos en esta tercera parte de este tema de la total depravación, hablando sobre, en general, los 5 puntos del calvinismo, que es el tulip. Estamos en la total depravación y vamos al tercer video de la total depravación. En este tercer video vamos a ver algunos textos de prueba. ¿Sí? Se le dicen textos de prueba porque aparentemente esto es lo que estos textos prueban la total depravación, que como ya dijimos en el video número 1, no se trata tanto de lo que el hombre haga moralmente malo, sino de lo que el hombre no puede hacer. ¿Sí? Porque que somos malos, todos somos malos. Lo particular de esta creencia es que el hombre no puede responder a Dios, no puede escuchar a Dios, no puede ver a Dios, no entiende, hace siempre lo malo. Y como dijimos en el capítulo 1 o el video 1, son declaraciones sumamente radicales. No estamos diciendo que el hombre sea bueno, no es que somos ahora antropocentristas, no, nada de eso, no vamos a caer en esos muñecos de paja. Pero son declaraciones muy radicales, que el hombre no puede escuchar, no puede ver. Y son radicales porque chocan directamente con otros pasajes bíblicos donde dicen que efectivamente el hombre ve, como en el capítulo 1 y 2 de Romanos, donde la Biblia dice que Dios le ha revelado al hombre su divinidad, su deidad por medio de lo creado. Y no tienen excusa, pues Dios se los ha revelado, ¿no? Y Dios ha puesto la ley, esa ley que algunos filósofos llaman la ley natural,
nosotros como cristianos llamamos esa ley moral que habita en el hombre, ¿no? Entonces, bueno, vamos adelante. Vamos a ver como primer pasaje o texto de prueba, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, como pueden ver aquí, Juan capítulo 3, versículo 3, donde el Señor le dice a Nicodemo, está hablando con Nicodemo, ¿no? Y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Este es uno de los pasajes más usados por casi todos los calvinistas de todas las épocas para decir que el hombre que está muerto en delitos y pecados no puede ver el reino de los cielos. No tiene posibilidad. Por tanto, como no puede ver, no puede buscar a Cristo y no puede arrepentirse, ¿no? Es muy irónico porque esto se da en un contexto donde Nicodemo está buscando a Cristo. De noche, a escondidas, quizá por miedo de lo que decían los otros, como tradicionalmente se ha entendido, los otros fariseos, ¿verdad? A escondidas buscando a Cristo, ¿no? Para hablar con él y decirle ciertas cosas, indagar, investigar. Para los hermanos calvinistas es un texto que evidentemente muestra que el hombre no puede ver el reino de los cielos a menos que no naciera de nuevo, ¿no? Y vamos a empezar a tratar de refutar o dar algunos aspectos de este texto, ¿no? Que es muy mal usado, muy mal interpretado. Este texto dice, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto, ciertamente te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Este pasaje, aunque es usado muchas veces por los hermanos calvinistas para decir que el hombre no puede tener fe, que el hombre no puede ver, que el hombre no puede entender, el pasaje está diciendo que el hombre o Nicodemo no puede ver el reino de los cielos a menos que naciera de nuevo. Pero ¿por qué Jesús dice eso? ¿Verdad? ¿Por qué Jesús le dice, Nicodemo, no puedes ver el reino de los cielos a menos que nazca de nuevo? Por esto, en el versículo 1 de ese capítulo 3, Nicodemo llega diciendo, así, vamos a mostrar aquí. Eh, en este pasaje, creo que cuando pongo esto no hay cámara. Ok, va a tocar pasarlo para la otra. Cuando, cuando se da este capítulo 3, en el capítulo anterior, que como ustedes saben muy bien, la Biblia no vino con capítulos y versículos, ¿verdad? Desde su origen, no vino así dividida. Pero en el capítulo 2 termina diciendo algo como esto, y es muy, muy interesante. Pero el capítulo 2 termina diciendo básicamente que Jesús conoce los corazones de los hombres. Entonces, dice así, capítulo 2, versículo 24. Entonces, o el 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían. Creyeron en él o en su mensaje, le dieron credibilidad viendo lo que hacía, ¿no? Estos hombres veían las señales. Estos hombres estaban por lo menos encaminados, ¿no? Por buen camino. Dice el versículo 23 del capítulo 2 de Juan, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, o de todos ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así termina el capítulo 2. Pues él sabía, voy a pasar a la otra pantalla para colocar el texto allí, lo podemos ver porque como tengo tres pantallas y resulta que en la de las búsquedas no hay cámara. No me voy a poner a editar eso ahorita. Entonces, el capítulo 2 termina diciendo, vean así, el capítulo 2 termina diciendo, lo que no se confiaba de los hombres que supuestamente habían creído en él, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de los hombres. O sea, no tenía necesidad de que nadie le dijera, bueno, este es buena persona, buen hombre, ¿no? Este hombre es confiable. No tenía necesidad de eso. Pues él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Y que comienza el capítulo 3 y dice, y había un hombre de los fariseos, como que así como, o sea, Jesús conoce lo que hay en el hombre. Y por cierto, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo que llegó a Jesús de noche, era un principal entre los judíos. Jesús sabía lo que había en él, partiendo de ahí. Y Nicodemo viene y le dice, Nicodemo le dice, este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nosotros sabemos, o sea, nosotros conocemos que tú has venido de Dios como maestro.
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, nosotros sabemos lo que está haciendo Dios aquí. Nosotros sabemos que Dios se está moviendo aquí contigo, porque... Y Jesús viene y le dice, le responde de una manera muy cortante, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Parece ser que Jesús no está hablándole a Nicodemo de una incapacidad total, no está hablándole de que no puede conocer el reino de los cielos, de que él nunca puede entrar ahí, de que no puede tener fe. Porque esas son las implicaciones que le intentan dar los calvinistas. Cuando Jesús dice que no puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo, los hermanos calvinistas dicen, es que viste, ahí dice que no puede creer. No. Está diciendo que no puede ver. Está diciendo que no puede ver. Y vamos a las refutaciones de eso. La Biblia dice ver, no creer. Cuando Jesús le dice, no puedes ver, no le está diciendo, no puedes creer. No lo está imposibilitando para creer. Entonces, esto como enseñanza, hermanos, que a mí me ha ayudado mucho. Hay que mirar lo que el texto dice y lo que el texto no dice. Que muchas veces asumimos un montón de cosas por simplemente prejuicio, por sesgo que traemos. El texto está diciendo que Nicodemo no podía ver el reino que supuestamente él conoce de dónde viene Cristo. Y Jesús de una vez comienza a evangelizarlo, por decirlo de alguna manera, a demostrar lo que realmente él demanda de Nicodemo, lo que realmente Nicodemo necesita. Así como termina diciendo el capítulo 2, y Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre, los conocía a todos, y llega en el capítulo 3 Nicodemo, y había un hombre de los principales, los judíos, llamado Nicodemo. Jesús le dice, o Jesús nos muestra, Juan nos muestra, que Jesús también conocía lo que había en el corazón de este hombre. Y este hombre, llamado Nicodemo, que era un principal, una persona muy importante, más adelante, en los versículos más adelante, le dice, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? O sea, no un maestrillo, no, el maestro de Israel. Este hombre era de los más prominentes maestros de Israel. No por nada se dio cuenta que este hombre tenía algo especial, hablando de Jesús, tenía algo especial y se acerca a él, con temor, con dudas, con sospechas, de noche, sigilosamente, pero se acerca. Cosa también que los hermanos calvinistas dicen que el hombre no se puede acercar a Jesús, que no. Supuestamente, según Pablo capítulo 17 de Hechos, Dios ha creado al hombre precisamente para eso, para que lo busque. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, este versículo dice ver, no habla de creer. Nicodemo, tú no puedes ver el reino de los cielos, a menos que nazcas de nuevo. O sea, tú dices que yo vengo de Dios y que tú sabes cómo Dios se mueve con la gente, pero tú no puedes ver el reino de Dios, el gobierno de Dios, el mover del reino de Dios, si tú no naces de nuevo. También dice el reino de Dios, no salvación. El texto no está diciendo, tú no puedes ser salvo si no naces de nuevo, como para imponer la idea de que, bueno, Dios tiene que regenerarte. No está diciendo eso. Tú no puedes ver y no puedes ver el reino de Dios, del que tú dices que sabes que yo vengo de ahí. No puedes ver eso a menos que nazcas de nuevo. El versículo significa lo que dice. Sin el nuevo nacimiento, un pecador no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Eso está claro, eso está excelente, eso está clarísimo. Ahí estamos todos de acuerdo. Sin arrepentimiento, sin salvación, sin nacer de nuevo o nacer de arriba, el hombre no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Eso es algo, pues, evidente, axiomático, ¿no? Es algo evidente. Además, para aquel que lea con atención, verá que Jesús no está intentando decirle a Nicodemo que está incapacitado, como le decía hace rato. Más bien le invita y persuade a creer mediante analogías que Nicodemo como maestro de Israel debía conocer. Jesús lo está persuadiendo, invitándolo. Y luego más adelante le muestra, mira, como la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo para que el que crea a mí, y a Nicodemo es al que le tira la tremenda predicación, ¿no? Porque Dios ha dado a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea. Entonces, otra cosa. Aquí este pasaje dice, para culminar con este pasaje, el que Nicodemo no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Pero no ver no significa no poder creer. Por el contrario, bienaventurados quienes no ven y creen, le dice Jesús a Tomás. ¿Verdad? O sea, y al mismo Tomás le exhorta y le dice, creéis porque viste las señales que hice. Creéis porque me habéis visto y porque has puesto tu mano en los huecos de mi mano al costado y me has visto a mí. Por eso es que has creído. Ha sido incrédulo más bien. O sea, el hecho que alguien no vea no es un impedimento para creer, hermano. Por el contrario, bienaventurados quienes no ven y creen. No, Pablo no dice, y vosotros, creo que es Pedro que lo dice, a quien vosotros esperáis, aunque sin verle, ¿verdad? Lo esperáis con sumo gozo, con sumo regocijo.
Nosotros lo esperamos con regocijo, aunque sin verle, creemos en él. Entonces, el hecho de que no podamos ver, de que ese texto le esté diciendo a Nicodemo que no puede ver el reino del cielo a menos que nazca, no está hablando de incapacidad. Y vean que esto no es una interpretación forzada. Vean los otros textos de la Biblia. Bienaventurados quienes no vieron y creyeron. O sea, ¿por qué Nicodemo entonces le dice que ver es no poder creer? No, 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 no. El hecho que no podamos ver no implica que no podamos creer. ¿Sí? Claro, al creer podremos ver ese mover del reino, podemos entender, podremos entrar en ese reino, en el gobierno del reino de los cielos ahora mismo y en ese reino consumado posteriormente cuando lo escatológico se cumpla, ¿no? Entonces, este texto no está diciendo de ninguna manera que Nicodemo no podía creer, no se habla ni siquiera de fe, se habla de que no podía ver. Y Jesús le dice que no lo puede ver precisamente porque Nicodemo comienza la charla diciendo que él sabe de dónde viene Jesús. Y él sabe que Dios está con él y todo. Jesús lo pone en su sitio y le dice, tú no sabes, no puedes ver el reino de los cielos porque necesitas nacer de nuevo. Y de ahí comienza ya esa charla y ese contrapunteo, como dicen en Venezuela, para llegar a una conclusión donde Jesús le termina de dar lo que es el evangelio, ¿no? O sea, yo voy a ser levantado como la serpiente en el desierto y para que todo el que crea en mí no perezca, más tenga vida eterna. Amén. Otro pasaje de prueba, también en Juan. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Juan 8:43. Y este pasaje es muy usado también. Hay muchos pasajes que son usados descontextualizadamente para probar cosas que el pasaje no está probando, para hablar de cosas que el pasaje no está hablando. Amén. Entonces, en este segundo pasaje, Jesús nos dice que no entienden su mensaje porque no pueden cumplir su palabra hablada, su lenguaje, sino que no entienden su lenguaje precisamente porque no pueden escuchar su mensaje. No lo pueden escuchar porque no quieren. No soportan su palabra. Es algo similar como lo que pasaba con José y sus hermanos. No es que ellos estaban incapacitados para escuchar a José, es que tenían su corazón cerrado para escucharlo. Y cada vez que el muchacho se les acercaba, lo que les causaba era un ardor, ira, enojo, rabia, molestia en contra de José. Algo similar a lo que pasaba con los judíos, hermanos. Eso es otra cosa. Muchas veces se toman pasajes con una pinza y se la aplican a todo mundo. Aquí Jesús está hablando específicamente con judíos. En este pasaje, hablando con judíos que supuestamente algunos de ellos habían creído en él. Y Jesús le dice, ustedes son esclavos. Y ellos le dicen, no, no somos esclavos. Sí, ustedes son esclavos porque son esclavos del pecado. Todo el que anda cometiendo pecado, esclavo se hace del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa, más el hijo permanece en la casa. Por eso si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y dicen, ¿libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos, ¿no? Y todo el asunto. Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, no somos hijos de... Pero está hablando con estos judíos rebeldes, con judíos, con fariseos que habían creído en él. Vamos al capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan, hermanos. Vamos a repasar solo pasajes bíblicos, a tratar de limpiar esa visión. Es cierto, os digo, versículo 43, ¿verdad? Sí, efectivamente. Comienza a hablar desde el 30 con estos judíos. Y dice en versículo 30, capítulo 8, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y les comienza a decir, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vean la cosa, y hay también una enseñanza, una corta enseñanza, ¿no? Las personas pueden creer en un momento determinado en Cristo, en el Evangelio, pero permanecer en su palabra, en obediencia, en sus directrices, es lo que hace a alguien discípulo. Amén. Parece algo axiomático, parece algo, pues, no hay ninguna revelación, no es nada fuerte. Pero yo creo que sí hace mucha falta. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, no sé qué. Pero esa permanencia en la palabra no se muestra, no se ve por ningún lado, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces le dice, si permanecéis, entonces seréis mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ahí comienzan ellos a enojarse. Nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, esta gente se le olvida que fueron esclavos de los babilonios, de los asirios. Y que ahora mismo estaban siendo esclavos de Roma también, subyugados por Roma. Pero además de eso, esclavos del pecado, como le deja claro Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que sois descendientes de Abraham, muy importante, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esto es un pasaje anticipado muy similar al que estamos intentando explicar. Porque no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y este es el gran asunto, amados hermanos, con muchas de las disputas y muchos de los temas, como se da en el mismo Juan capítulo 6. Jesús está hablando con gente que se creía hija de Dios, con gente que se creía que estaba bien con Dios, con gente que se creía que por diezmar el eneldo y el comino tenía a Dios contento. Jesús le dice, ustedes creen, pero si fueran hijos de Dios me amarían, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo. Refutación para los unicitarios, no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Así, hasta ahí. Y luego viene el capítulo, el versículo que estamos estudiando. Pero vean qué interesante todo esto. O sea, ustedes dicen que son de Dios, pero no son de Dios. Si fueran de Dios, me amarían. Si fueran de Dios, si fueran de mi Padre, vendrían a mí, como dice en el capítulo 6 de Juan, ¿no? Si fueran de mi Padre, ustedes vendrían a mí. Pero ustedes no son. No porque Dios no los eligió, porque Dios los aborreció eternamente desde antes de la fundación del mundo. No, ustedes no han obedecido a mi Padre. Ustedes no son ovejas de mi Padre. Si ustedes fueran ovejas de mi Padre, fueran ovejas mías, me escucharan a mí. Y esto es un tema interesantísimo, pero creo que es muy sencillo. Jesús es parte de la Trinidad y nosotros como trinitarios deberíamos entenderlo mucho más claro. Cuando Jesús dice, si ustedes fueran ovejas de mi Padre, o si ustedes escucharan a mi Padre, o si ustedes amaran a mi Padre, de una manera directa e indirecta, estarían amando a Jesús también. Estarían escuchando las palabras de Jesús también. Tendrían un corazón preparado para la semilla de Cristo, porque ya estaban creyendo en su Padre. Pero ¿qué pasa? Que resulta que estas personas a lo suyo vino y lo suyo no le recibió, porque no eran de Él, porque no eran de Dios. Esta gente no era de Dios y lo está dejando claro. Ustedes son de su Padre, del de abajo, del enemigo, del mentiroso. Ustedes son de Satanás, no son de mi Padre. Ustedes no son ovejas de mi Padre. Y ese es el gran asunto que hay que entender cuando Jesús debate con los judíos. En el capítulo 6 es un tema muy claro porque está hablando con judíos que de igual manera se creían que ellos estaban obedeciendo a Moisés porque Moisés nos dio el pan y todo el asunto. Y eso le dice, ustedes no son ovejas. O sea, ustedes, si amaran a mi Padre, si realmente algo similar a lo que está pasando acá, si ustedes amaran a mi Padre, ustedes vendrían a mí. Pero no es así. No vienen a mí porque no son de mi Padre. Hermanos, es imposible que esos judíos obedecieran al Padre, obedecieran a Dios, pero luego rechazaran a Cristo. Es imposible. Lo rechazaban precisamente porque esta gente no tenía su fe en Dios, no estaba esperando en Dios, no estaba viviendo para Dios. Estaban viviendo a su manera. Como diría Pablo también en Romanos 10, viviendo según su propia justicia, según su propio celo. Un celo mal encausado, un celo no según conocimiento pleno. Viviendo una vida intentando buscar su justicia propia, como el mismo Pablo lo dice en Filipenses. Yo quiero ser hallado en Cristo no por mi propia justicia según la ley, sino por la justicia que Dios, que es por la fe en Cristo. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Esta gente no escuchaba su palabra, no le obedecía, porque eran de su padre el diablo. Así de sencillo, no eran de Dios. Y luego llega el versículo 43. ¿Por qué no entendés mi lenguaje? O sea, ¿por qué no me entienden? Y vean esto, hermano, esto es maravilloso. Porque esta gente, que supuestamente es hija de Dios, ¿por qué no entiende a Dios encarnado? Es para que lo entendieran clarísimo. No lo entendieron porque no eran de Dios. Y no eran de Dios no porque Dios lo rechazó eternamente desde antes de la fundación del mundo. Porque a Israel, como lo dice Pablo en el capítulo 3 y en el capítulo 9 de Romanos, se le dieron los pactos, la promulgación de la ley, el culto, los patriarcas, la gloria, la doxa, la verdadera adoración, el verdadero culto. Se le dio la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero no les aprovechó, como dice el autor de Hebreos, por no ir acompañada de fe. Esos privilegios que tuvieron, que Pablo los reconoce en Romanos, no les aprovechó la mayoría, porque los tergiversaron y comenzaron a buscar a Dios a su manera.
según su propia justicia. Cosa también que Cristo reprocha en los sinópticos muchas veces, especialmente desde el capítulo 19 de Mateo, pero más específicamente en el capítulo 23, cuando comienza a hacer o a dar esos ayes, ¿verdad? Que son unas exclamaciones de juicio contra los fariseos. Ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque tienen el conocimiento, pero cierran el reino de los cielos y no entran ustedes ni dejan entrar los demás. Entonces le dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? O sea, ¿cómo que ustedes son de Dios y no pueden escuchar mi palabra? Ustedes me dicen que son hijos de Dios, de mi Padre, pero no pueden escuchar mi palabra. Es algo insólito, es algo contradictorio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y ese es el asunto. Quería hacer los deseos de su padre, la voluntad de su padre, y les dice, él no permaneció en la verdad. Y así ustedes, como les dice al inicio de esta charla con ellos, si ustedes permanecen en mi palabra, en mi verdad, ustedes son mis discípulos. Pero no me oyen porque no permanecen. Y no solamente en las palabras de Cristo. No es que esta gente se corrompió aquí delante de Cristo. Es lo que estamos diciendo. Ya esta gente venía corrupta. Ya esta gente venía desobedeciendo, pisoteando la ley, pisoteando esa revelación, pisoteando los llamados de los profetas, pisoteando esa búsqueda de amor, de justicia que los profetas tantas veces promulgaron. Entonces, y para leer la nota que tengo acá, Jesús no dice que no entienden su mensaje porque no pueden cumplir su palabra hablada. No está hablando de eso. Ustedes no pueden entender porque no la pueden cumplir. No está diciendo eso. Sino que no entienden su lenguaje precisamente porque no pueden escuchar su mensaje. Los judíos siguen siendo responsables por su propio no podéis. Exacto. No está hablando de una incapacidad, sino de que ellos no pueden porque están buscando hacer los deseos de su padre, el cual, muy alejado del resultado de la autorización divina, es determinado por su propio deseo, teolucín. Ellos deseaban realizar los deseos del diablo. Y esto lo dice, no podéis, esta esclavitud, esto lo dice D.A. Carson, es muy importante. Yo tengo la Biblia de D.A. Carson, la tengo, es esta que está aquí, esa. Se llama Biblia de Estudio Teológica. Este es un comentario de D.J. Carson. D.J. Carson dice que es calvinista. Él dice, no podéis, esta esclavitud al pecado, en sí tiene su raíz en el pecado personal. No está hablando de una incapacidad inhabilitante por parte de la depravación total, que bueno, a mí se me había pasado, escuchando un poco un video sobre Ken Wilson, no lo enlacé, no hablé de eso. No, en los 3 videos que llevo no lo he enlazado con eso. O creo, no sé si lo olvidé, pero creo que no he hablado sobre eso. La total depravación tiene su ancla en el pecado original agustiniano. Creo que sí lo mencioné o no sé. Pero ese es de ahí donde parte todo. Entonces, esta gente no estaba incapacitada o imposibilitada porque Dios los reprobó desde la eternidad pasada. No. Esta incapacidad, no podéis, es por su esclavitud voluntaria al pecado. Porque querían hacer los pecados de vuestro Padre, como lo dice Jesús. Entonces, este texto no habla, y este texto creo que lo mencionan o lo juntan mucho con otro texto de 1 Corintios capítulo 2, donde dice que el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu. Y ahí, aunque está hablando de cosas del Espíritu, los hermanos calvinistas saltan y dicen, bueno, aquí está hablando de la fe. El hombre no puede tener fe porque, hermanos, las suposiciones, los saltos, como dicen algunos epistémicos, ¿no? Esos saltos, hermanos, no son buenos. Y no es un llamado a tener una mente sistemática y ultra rígida y lógica. No es ese el llamado. Pero sí a ser perspicaces, amados hermanos. Esto se da en el mundo reformado. Esto se da en el mundo ortodoxo. Esto se da en el mundo pentecostal. Esto se da en el mundo romano, católico romano. Esto se da, hermano. Como lo decía al inicio, como decía Heiser, todos hacen trampas muchas veces. Y como decía Ken Wilson, muchas veces, o la mayoría de las veces, lastimosamente, la gente se decanta por el dogma, la tradición, más que por la escritura. O sea, le damos más peso a lo que tradicionalmente mi iglesia ha creído que a lo que la escritura realmente dice. Y eso es algo muy, muy lamentable, hermano. Muy lamentable, que no debería ser así. No debería ser así. Nuestra mente, y más como protestantes, deberíamos ser acérrimos sobre la escritura, ¿no? Y bueno, ahí saltan las alarmas, y es que no es soloísmo bíblico, porque las confesiones.
Sí, 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 pero todo se supedita a la escritura. O sea, y esto es otro pensamiento de Heiser que yo lo adhiero totalmente. No puedo venir a hacer exégesis desde la confesionalidad. O sea, no puedo venir a hacer exégesis desde un credo, porque no voy a poder salir. O sea, cuando el texto diga, uy, no como algo con este ojo. Cuando el texto diga algo que contrarie mi credo, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, me someto al credo. Entonces, esa exégesis, esa hermenéutica está limitada. Nunca va a poder ir más allá de lo que ya el credo dice. Y no es que rechacemos los credos, no es que nos sirvan los credos, pero hay que ser sensatos, hermano. O sea, si se quiere analizar el texto, si se quiere investigar, si se quiere profundizar en el texto, pero el credo te limita. Si está todo bien dentro del credo, listo, perfecto, no, gloria a Dios. Pero si el credo se equivocó en algo. Y ojo, nosotros como protestantes no creemos en credos infalibles, ¿no? No creemos en credos que los credos sean infalibles. Lo único infalible es la escritura. Esto es lo único infalible. Para el protestante. Para el católico hay dos vías. Para los ortodoxos, lo que se diga un concilio de ellos, sus concilios, es algo infalible, es palabra de Dios también. Para nosotros el canon está cerrado y la Biblia está cerrada. Lo que diga la Biblia, pues ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, esas son diferencias que hay que tener en cuenta también, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esas cosas. Si decimos ser protestantes, pues la Biblia es la regla suprema de verdad, de norma y conducta, de piedad, de vida cristiana. Entonces nos anclamos en ella. Entonces, siguiendo adelante, en el otro texto es por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, este texto también dice lo que dice. No, la gente que vive según los deseos de la carne no puede agradar a Dios. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Yo hace poco, amados hermanos, y les invito también a los que escuchen, eh, a ver, yo soy un estudiante de teología, estoy estudiando, estoy haciendo un curso de teología por internet, por cuestiones de tiempo. Me gusta leer mucho, como ven, tengo una pequeña biblioteca, investigo, leo. Entonces, estamos dando unas clases, unas enseñanzas los días miércoles vía Zoom, con algunos hermanos que están en diferentes partes del mundo, como algunos que están en Colombia, otros que están en Venezuela, a veces se conectan algunos de México y algunos hermanos que están aquí en Estados Unidos. Entonces, ahí damos enseñanzas, prédicas se podría decir, pero lo vamos haciendo de una manera expositiva, ¿no? Vamos texto a texto, sacando las verdades de la palabra, investigando, haciendo una investigación seria. Quizás no somos, y eso lo admitimos, no somos eruditos, no somos eruditos. No creo que me dé la vida y no creo que el Señor me haya llamado a esa posición de erudito, aunque amo mucho el estudio. Pero bueno, ya a mis 31 años no creo que me alcance la vida como para hacer semejantes estudios tan extensos, ¿no? Que se llevan sus años, muchos años. Entonces, pero somos personas que estudiamos, que nos proponemos estudiar. Yo, junto con otros dos hermanos, enseñamos a hermanos de, bueno, en realidad hermanos de donde podamos, tratamos de compartir el Evangelio, tratamos de enseñar de lo poco que hemos recibido, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿no? Pero bueno, en este texto que es Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, ¿no? Los designios. Yo investigué eso. Y la palabra en el griego para designios es frónema. Y esa palabra, básicamente, según el diccionario Strong, significa disposición mental o orientación. La carne no tiene disposición mental, pero lo que sí puede tener la carne es una orientación. Y eso también va muy mezclado, muy en conjunto con el tema del pecado original, de esa orientación que desde pequeños traemos a ser a veces renuentes, rebeldes, desobedientes a nuestros padres, eh, egoístas, a veces con los juguetes, los niños. Yo tengo un niño pequeño y se puede ver eso, ¿no? Pero no quiere decir que venga ya condenado al infierno. Sin embargo, se ve una orientación que ya hay en el niño hacia lo malo, una orientación carnal, ¿no? Es una orientación que no es espiritual, que no es buena, que no es bondadosa, que no es piadosa. Hay destellos de esa naturaleza corrompida, ¿no? Que traemos. Una naturaleza debilitada, una naturaleza inclinada. Al menos así yo lo entiendo hasta ahora. Y creo que es la visión más antigua de los padres de la iglesia, esa visión de que estamos inclinados al mal.
Y yo suscribo. Cuando habla de los designios de la carne no piensa por sí misma. O sea, la carne no tenemos como dos mentes o dos voluntades, una voluntad carnal y una voluntad de nuestra mente, no. Sino las inclinaciones. Y el capítulo 7 creo que lo deja muy claro, ¿no? Porque Pablo usa el tema de la ley del espíritu, la ley del pecado. Hay una ley del pecado. O sea, ¿cómo podríamos entender ley del pecado? No está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés no. Está hablando de una tendencia. Este nomos, esta ley, esta nomos, esta ley, esta tendencia que yo veo en mi carne es a la desobediencia, prácticamente dice Pablo. Pero en mi mente hay una tendencia a querer agradar a Dios. No lo consigo, no lo logro porque termino haciendo lo que no quiero, pero hay una tendencia en la carne al mal y una tendencia en el espíritu para lo bueno. Entonces, hay una tendencia, ¿no? Eso más bien creo que es la manera más correcta de entender cuando Pablo habla en el capítulo 7 sobre las tendencias. Una tendencia a la carne, una tendencia al espíritu. Y yo hablaba de eso con un hermano en la fe. Él me decía, bueno, pero es que aquí dice que ya el que está en Cristo ha muerto al pecado. Eso no es una tendencia, eso es una muerte. Bueno, en el capítulo 6, Pablo también dice, considérense como muertos al pecado, ¿no? En un sentido espiritual, mientras estamos en Cristo, unidos a Él mediante el bautismo, importancia del bautismo, capítulo 6 también de Romanos, ciertamente estando en Él, adheridos a Él, permaneciendo en su palabra, como veíamos en el capítulo 8 de Juan, estamos crucificados junto con Él. Estamos muertos junto con Él. Estamos siendo declarados justos. Somos declarados justos junto con Él. No a expensas de Cristo. No tenemos justicia fuera de Cristo. No es que Dios me dio justicia. Dios me imputó justicia. Ya yo tengo mi propia justicia. No, no, no. La justicia de Dios está en Cristo. Nosotros nos unimos a Él y bebemos de esa justicia del Señor, ¿no? Entonces, va. Ya saben, la palabra de signos es frónema y significa básicamente disposición mental o orientación, ¿no? Pablo en los capítulos 7 y 8 habla mucho de la tendencia de la carne y de la rebelión con Dios, pero nunca menciona que haya una incapacidad de querer o responder al Evangelio. No se habla de eso, hermano. Y esos son los saltos epistémicos que se hacen. En ese pasaje de Romanos no se está diciendo, es que la gente no puede creer en Dios. No está hablando de eso. Está hablando que vivir en la carne, vivir según los deseos de la carne, te inhabilita para agradar a Dios. Si estás viviendo según los deseos de la carne, no vas a poder agradar a Dios. Pero ojo, esto no es solo para la persona que no es creyente. Incluso, y lo vamos a ver en el capítulo 2 de Corintios, incluso los creyentes cuando andan en la carne, cuando andan viviendo según sus propios deseos y no según Dios, porque el llamado del Evangelio es un llamado a lealtad, estas personas no pueden agradar a Dios, no agradan a Dios. Por eso los deseos de la carne son evidentes. Y Pablo los menciona. En Gálatas 5, también creo que en Colosenses. En Gálatas 5 los menciona, los deseos de la carne, celos, contiendas, divisiones. Y esto era precisamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Por tal motivo es que ellos no podían entender las cosas espirituales, porque estaban viviendo como carnales, no como espirituales, sino como carnales. No les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. No les puedes dar alimento sólido, sino lechita. Porque viviendo en celos y en contiendas, no andáis como hombres, dice Pablo. Entonces, la Biblia es muy hermosa, hermano, y creo que se puede llegar a entendimientos muy... vamos a ver este texto, y lo vamos a dejar así porque ya me están llamando. Este de Romanos, capítulo 3 de Romanos, 10 al 18, rápidamente. Hermanos, este pasaje muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre los hermanos calvinistas lo toman literal, y dicen, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Y eso parece, hasta ahí se queda, ¿no? Pero sigan leyendo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar el mal, quebranto y desventura en sus caminos. Digo, ¿le podemos aplicar todo esto a todos los hombres? Y ahí comienzan a dar los matices, ¿no? Porque primero te dicen, no, aquí dice literalmente que no hay quien busque a Dios. Pero cuando tú los presionas un poco y le dices, bueno, pero aquí dice que ellos se apresuran a derramar sangre, que su boca está llena de maldición y de amargura, quebranto y desventura en sus caminos, no conocieron caminos de paz, no hay temor delante de Dios, de sus ojos. Ahí comienza a matizar. Bueno, es que sí, es que no toda la gente maldice, pero si no crees en Dios, Él lo maldice. Y es una serie de disparates y de malabares para tratar de sostener el sistema. Así de sencillo, para tratar de sostener el sistema. Pero bueno, este pasaje básicamente Pablo lo usa, lo cita, porque en el versículo anterior, el versículo 8 y 9 del capítulo 3 romano,
él responde a su objetor con quien dialoga y disputa en esa carta. Y él dice, ¿pero qué? Ahora decimos que los judíos son mejores que los gentiles. No, 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 no. Y toma varias partes de la escritura. El Salmo 14, no hay justo ni uno, ese es el Salmo 14, también el 53, que son, el Salmo 53 es como una ampliación del 14. Y toma pasaje de otro salmo, y toma pasaje de Isaías, creo que es, y hace como una definición, o hace una especie de generalización de que todos los hombres están en pecado. ¿Sí? El capítulo 14 de los Salmos, creo que es de David, y él no lo, y cuando él dice no hay justo, no hay uno, él no está mirando a su pueblo, está mirando hacia afuera, hacia los gentiles, hacia los paganos que los rodeaban. Porque comienza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, Israel decía que no había Dios. No, está hablando sobre los de afuera. Los de afuera, o sea, los de afuera de Israel, esos gentiles, esos paganos de afuera, esos que no son judíos, que no son creyentes del Dios verdadero. Ellos dicen que no hay Dios, ¿no? O no creen en nuestro Dios y no lo buscan, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente este pasaje, así como muchos otros, que Pablo utiliza con cierta libertad para reforzar sus puntos. Pablo lo está utilizando aquí para mostrar que todos los hombres pecan, que todos los hombres han pecado, ¿verdad? Que todos los hombres pecan, que todos están en el estante o en el banco de pecadores, mostrando que tanto judíos como gentiles están en la misma posición. Y para describirlo, usa esa serie de copia y pega de algunos pasajes antiguos testamentarios para mostrar. Como no, el hombre está así, mira. No, no, no es que ustedes son mejores, no. El hombre en general está en esta posición. No hay quien busca a Dios, no hay, todos se hicieron inútiles. Tal. Entonces, básicamente es eso. Aquí están las explicaciones, pero quiero enfocarme más rápidamente o lo que queda en este y dar estos 3 puntos para tratar de refutar la interpretación errada que se le da a este pasaje. Este último pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, claramente el contexto se habla de las cosas, no de Jesucristo. El hombre natural no puede percibir a Jesucristo. No, no, no. Las cosas. Esto se determina infaliblemente al leer el capítulo. Cuando leemos el capítulo completo nos damos cuenta que Pablito no está diciendo que la gente no puede creer en Dios, que la gente está incapacitada. No está hablando de eso, hermano. Y para último voy a leer rápidamente esos versículos. Se comienza a hablar. Vean lo que dice. Del versículo 1 del capítulo 2 al 6, le habla que cuando yo fui a ustedes, hablando de los Corintios, no fui con excelencia de palabras, sino solamente hablando de Cristo, ¿no? Hablando de Jesucristo, no con palabras de filosofía, que muchos proponen que probablemente Pablo en esta carta está sintiendo el pesar de que no hizo una buena predicación en Atenas, ¿no? Cuando va al Areópago, el capítulo 17 de Hechos. Muy probablemente, y eso es lo que intenta de alguna manera mostrar aquí. Con ustedes solamente voy a hablar de Cristo y de este crucificado, ¿no? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y comienza a decirte el versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Algo que va en consonancia con lo que dice en el capítulo 8 de Romanos también. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vean qué bendición. Lo cual también hablamos, no con palabras, y vuelvo y repito, ¿no? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vean todo lo que hemos dicho. O sea, Pablo está hablando, primero comienza y dice, no vengo a hablarle a ustedes con excelencia de sabiduría o palabras humanas o sabiduría humana, sino con la sabiduría del Señor. Y le hablamos entre los que han alcanzado madurez. Vean otra cosa, ¿no? Entre los creyentes hay algunos que alcanzan cierta madurez, otros no. Y esto es algo que se ve aquí, es algo que se ve también allá, más adelante, en Hebreos capítulo 5. Hay hermanos que no alcanzan una madurez en su comprensión, en el uso, en el ejercicio de la palabra. No lo alcanzan. Y no es algo que el Espíritu no les dio.
Es que no se esforzaron. No abundaron en el conocimiento de la palabra de Cristo, como dice Pablo en Colosenses 3:16. Abunde pues o more la palabra de Cristo en vosotros abundantemente. Y sigue diciendo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la estudiará? Nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ve cómo dice, lo leo otra vez, versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, y luego les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro de Apolos, no sois carnales. Entonces, estos hermanos corintios, muchos de ellos no podían entender esa sabiduría que Pablo hablaba, esas cosas espirituales que Pablo hablaba, porque no habían alcanzado madurez, porque eran carnales. Pero los que alcanzaban madurez sí lo comprendían. Y lo comprendían no porque viniera de una sabiduría humana, sino porque una sabiduría que viene del Espíritu de Dios. Y ese, cómo se ejercita ese crecimiento en el Espíritu, ¿verdad? El mismo Pablo ora en Colosenses y en Filipe y en Efesios por esos hermanos de dichas iglesias, de sus respectivas iglesias, de Colosas y de Éfeso, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y entendimiento en la revelación y comprensión de su palabra. Es algo que se puede pedir, como lo dice Santiago también. Pidan a Dios sabiduría y la dará abundantemente. Entonces Pablo está hablando de la sabiduría, no de la fe, no de la regeneración, no del espíritu, de la sabiduría. Sabiduría que incluso algunos creyentes no podían comprender por ser carnales. En últimas, esta sabiduría de la que habla Pablo nadie la puede conocer porque es secreta, también lo dice. Es secreta y Dios la revela a través del espíritu. El texto parece recalcar más la necesidad de recibir el espíritu o de abundar en él o de crecer en él que de inhabilitar o de incapacitar o de excluir de momento a la gente, ¿verdad? De excluir a las personas para que no crean. Entonces, incluso muchos de los creyentes de Corinto no podían recibir esa sabiduría, entenderla, por vivir en carnalidad y divisiones, según Pablo lo dice en el capítulo 3. Entonces, este texto, hermano, no está hablando de que el hombre no puede creer, de que el hombre está incapacitado para creer. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Eso está claro, eso está bien. Como muchos judíos no lo podían entender porque tenían el velo. Creo que en esta misma carta lo dice. Pero cuando creen a Cristo, el velo es quitado. Cuando venimos a Cristo, la ignorancia, nuestra carnalidad, nuestra imposibilidad, nuestra estrechez mental se quita. Y comprendemos que hay un Dios inmenso, soberano, grandioso, sabio, que ha preparado muchas cosas, incluso esa sabiduría oculta, ¿no? Que ha preparado o predestinados para nuestra gloria, como dice Pablo. Bueno, hermano, eso fue todo. Esos fueron algunos pasajes. No se pueden refutar todos. Al menos para este tema de la total depravación. Creo que esos están bien. Creo que esos están bien. Así que espero que les sirva. Espero que puedan compartir este corto video. Y que bueno, también investiguen ustedes por su cuenta, hermanos. Lean, investiguen, repasen. No se queden simplemente con lo que uno dice. No se queden con lo que otros dicen. El Señor puede darle sabiduría, como acabamos de leer, a ustedes. Particularmente a cada uno le puede dar sabiduría. Así que sigan adelante y no se dejen ganar por el desánimo ni la pereza. Sigan adelante, hermanos. Estos fueron algunos pasajes de la total depravación y hasta aquí dejamos la total depravación. Vamos a seguir ahora con la elección incondicional, que es el segundo paso de el TULIP, ¿verdad? Unconditional election. Sí. Entonces, la elección incondicional va a ser el próximo paso en este examen o examinación del TULIP.